Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tener nuestra enseñanza que hemos titulado El Chismoso. Tiene que ver con la enseñanza que también compartíamos con ustedes la semana pasada con respecto al tema que titulábamos La lengua. Antes de pasar a nuestro estudio, vamos a hacer una oración. Yo les invito que ahí en su lugar inclinen su rostro y le pidan a Dios que les bendiga en este día. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos ponemos en tus manos, no sin antes, Señor, suplicarte que tú nos bendigas, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor, que tú seas hablando a cada corazón de los que han de escuchar esta palabra a través de otro medio, Señor, digital, o a través, Señor amado, de alguna congregación, o aquí con nosotros que estamos presentes, Señor, bendícenos a todos. En el nombre de Jesús, habla nuestras vidas y déjanos ver, Señor, lo horrible que es el pecado del chisme. En el nombre de Cristo nos ponemos en tus manos y muchas gracias por esta oportunidad que nos das para buscar de ti, Padre. Amén, Jesús. Vamos a tener entonces un recordatorio de lo que compartíamos con ustedes la semana pasada antes de iniciar a nuestro tema del día de hoy. Compartíamos con ustedes la lengua. La semana pasada vimos el poder que tiene la lengua y compartíamos nuestro pasaje en el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 21, donde nos dice de la siguiente manera: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y dábamos un ejemplo de cómo es que lo que pudieran decir algunos presidentes poderosos en esta tierra, si ellos se equivocan con sus palabras, pueden desatar una guerra, pueden desatar una mortandad solamente con una mala palabra maldicha, con una palabra equivocada. Por eso es importante que nosotros tengamos cuidado, inclusive con nuestra lengua, con nuestra boca o con lo que nosotros vayamos a decir. También compartíamos que están muchas personas utilizando su lengua para ofender al prójimo y para ofender al Dios de los cielos. Mirábamos el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 18, donde dice de la siguiente manera: y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua. Ojo a lo que dice esta parte de la escritura: venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Explicamos, amada persona, este pasaje de cómo es que algunas personas se habían vuelto contra el profeta Jeremías, un hombre de Dios, un santo hombre de Dios, que de tal manera que ellos decían que Dios podía hablar a través de alguna otra persona sabia, podía él hablar a través de alguna otra persona que fuera profeta. No precisamente solamente Dios iba a hablar a través del profeta Jeremías, y por lo tanto ellos decían, vamos a herir a Jeremías, venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Qué triste y qué lamentable era lo que estaba pasando en aquella época con el profeta Jeremías. Pero amados, explicábamos nosotros que así actualmente hay muchas personas que utilizan su boca, utilizan su lengua para herir a su prójimo, y no nomás a su prójimo, sino que también utilizan la lengua para blasfemar, para herir al Dios de los cielos. También compartíamos con ustedes acerca de los pecados de la lengua. El libro de los Salmos, capítulo 39, versículo 1 dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno. Fíjese lo que dice la escritura. Decía el salmista, atenderé a mis caminos. Yo dije, voy a estar atento a mis caminos, pues yo no quiero ofender al Dios de los cielos con mis pasos. Pero también dice el salmista, voy a atender aún también a mis caminos porque no quiero pecar con mi lengua. El salmista sabía que él podía utilizar su lengua para ofender al Dios de los cielos, y él no quería hacer eso. Amada persona, amado amigo, qué importante es que nosotros atendamos a los caminos de Dios y tengamos cuidado con nuestra lengua, porque nuestra lengua puede llevar a pecar contra el Dios de los cielos, a ofender al Dios de los cielos. Por lo tanto, dice aquí la escritura, guardaré mi boca
con freno. Qué importante es ponerle freno a esas palabras que salen de la boca de cada uno de los presentes. Terminamos nuestra enseñanza con este último punto. Vimos que toda palabra ociosa que de toda palabra ociosa daremos cuenta en el juicio final. Mateo capítulo 12, versículo 36 y versículo 37 dice de la siguiente manera: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amada persona, nuestro Señor Jesucristo nos da una alerta importante. Él nos deja ver aquí en su santa palabra que de toda palabra ociosa que hables tú, que hable yo, que hable cualquier persona, de esas palabras ociosas que lastima al prójimo, lastima al Dios de los cielos, de ella vas a dar cuenta en el día del juicio. Y dice el maestro que por nuestras palabras el ser humano será justificado, o por las palabras que diga la persona será condenado. Qué importante es atender entonces a esta porción de la Escritura, amada persona, y que tengas cuidado con tu lengua, porque como decía el salmista, él no quería pecar con su lengua ante el Dios de los cielos, y por lo tanto debía de poner freno a su boca. Hoy compartiremos entonces un pecado más de la lengua. Yo sé que mirábamos varios pecados en el estudio anterior con respecto de la lengua. Hoy vamos a ver uno más, un pecado más. ¿Y cuál es el pecado que vamos a ver en este día? El chisme. En efecto, el chisme es pecado ante los ojos de Dios. Toda persona que esté de chismosa, toda persona que esté utilizando su boca para estar chismeando ante los ojos de Dios, tal persona está en una condición de pecado. Tal persona está en una condición de maldad, está ofendiendo al Dios de los cielos y está ofendiendo inclusive a su prójimo. ¿Qué significa la palabra chismoso? En el hebreo significa ragán. Y ragán tiene el siguiente significado: rezongar. Y el rezongar, amada persona, tiene que ver con una inconformidad descontrolada que lo lleva a la persona a los siguientes pecados o a las siguientes definiciones. También la palabra chismoso significa murmurar, rebelarse o murmuración. En pocas palabras, un chismoso es aquella persona, hombre o mujer, que empieza a rezongar, que empieza a mostrar su inconformidad descontrolada, de tal manera que lo lleva a murmurar, a rebelarse y a hablar mal de una persona, según lo que dice esta definición de la palabra hebrea de chismoso. Pero ¿qué significa en el diccionario Real Academia Española? La palabra chismoso tiene que ver con lo siguiente: noticia verdadera o falsa, comentarios con que generalmente se pretenden se enfaden a unas personas con otras o se murmura de alguna. Eso es lo que significa el chisme según este diccionario Real Academia Española. Es una noticia verdadera o falsa. Pueden ser comentarios con que generalmente se pretende se enfaden a unas personas con otras para distanciarse, o también tiene que ver con alguien que murmura de alguna persona o varias personas. Es interesante lo que arroja entonces estas definiciones que estamos hablando de una persona, de lo que significa el chisme. Fíjate lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 4. Dice así la palabra de Dios: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Entonces aquí la Biblia nos deja ver en Proverbios 15:4 que la lengua, cuando es utilizada de una manera correcta,
va a dar vida, como lo explicamos la semana pasada, va a ser de grande bendición. Mas esas palabras dichas por la lengua, esas perversidades, esas palabras distorsionadas, van a llevar a un quebrantamiento, a un daño que se le va a hacer a una persona con toda la intención para lastimarlo hasta lo más profundo de su ser, sea para separar una amistad, como vamos a ver más adelante. Proverbios capítulo 16, versículo 21 dice lo siguiente: el carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. En pocas palabras, la gente chismosa, según los pasajes que acabamos de leer, es una persona rencillosa, contenciosa, murmuradora, que pervierte las palabras. Es una persona perversa. Eso es lo que nos deja ver estos dos pasajes. Vamos a ver ahorita en este siguiente punto el proceder del chismoso. ¿Cómo se comporta el chismoso? ¿Cuáles son sus pasos? La radiografía de un chismoso. Número 1. El chismoso y sus bocados suaves. ¿Dónde vamos a ver este punto? En Proverbios 18:8. ¿Qué estamos dando a entender? Que el chismoso va a hablar aparentemente unas palabras muy suaves, que no tienen nada que ver con un daño, pero realmente las palabras del chismoso tienen muchísimo veneno. Son como bocados suaves, pero tiene muchísimo veneno. Proverbios capítulo 18, versículo 8 dice así: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Y aquí en el hebreo la palabra bocado suave tiene el siguiente significado. Laham propiamente significa arder en, figurativamente de doler. En pocas palabras, esas palabras suaves tienen como propósito un dardo de fuego que donde llegue a su objetivo, al corazón, a un oído de una persona, lo que va a provocar ese chisme, esas palabras tan tremendas del chismoso, esos bocados suaves, van con toda la intención de provocar sufrimiento, que le duela a una persona. Ejemplo, dice el chismoso: ¿qué crees que me enteré? ¿Ya supiste? ¿A poco no te han dicho? Ese es el proceder de un chismoso. Son esos bocados suaves que le dice a aquellos oídos también curiosos que lo escuchan. Entonces el chismoso llega de una manera así muy sutil. Te tengo una muy buena noticia. ¿Qué crees que me acabo de enterar? ¿A poco no te has dado cuenta? ¿No te lo han dicho? Pues ¿qué crees que yo te lo voy a decir? Yo te voy a dar la buena noticia, pero de buena no tiene nada, amada persona, es un chisme. Y empieza a decir el chismoso: ya supiste lo que le pasó a fulano de tal, ya supiste lo que le pasó a fulanita de tal, ¿a poco no te habían dicho? Amados, son puras palabras intrigantes, puras palabras que tienen como propósito chismear y chismear y chismear. Y el oído chismoso reaccionaría así. Fíjate cómo podemos ver en esta imagen. ¿Cómo va a reaccionar el oído chismoso? Ve nada más el personaje, ve todos estos chismosos que están ahí dándole ahí la palabra venenosa, esos bocados suaves a este hombre que está ahí escuchándolo, y ve nada más la expresión del rostro de otro chismoso. Como quien dice, preguntando, ese que tiene la boca abierta: ¿a poco? No me digas. A ver, cuéntamelo todo. Amados, así es el chismoso. Así se comporta el chismoso, tanto el que transmite las palabras suaves, los bocados suaves, que tiene veneno, pero también el oído chismoso, que le gusta escuchar todo ese tipo de veneno, todo ese tipo de bocados suaves, de enterarse de cosas que no debe de saber la persona. Ese es el proceder del chismoso. El chismoso también tendrá entonces una oreja presta para
evidenciar o para escuchar el secreto de otras personas. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 13. El que anda en chismes descubre el secreto. ¿Y quién es el que anda al chisme? No solamente el que lo comunica, no solamente el que da los bocados suaves, venenosos, que tienen como propósito destruir, que tienen como propósito penetrar hasta lo más profundo del corazón para que la gente sea lastimada y para que la gente en un momento dado participe de su pecado también, de ese chisme. Y ahí podemos ver en esta imagen cómo unos tienen una orejota tan grande para quererse enterar del chisme que le están o le pudieran dar las otras personas. Entonces la escritura en Proverbios 11:13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto. El que anda en chismes descubre el secreto. Y si le interesa saber entonces a una persona algo más que tú le puedas proporcionar, te dirá de la siguiente manera el chismoso, el que quiere descubrir el secreto. Oyes, ¿te puedo preguntar algo? ¿Y qué pasa con él o con ella? ¿Qué información me puedes dar? Oyes, comunícamelo. O sea, la persona lo que quiere es sacar información y quiere poner ese oído tan grandote para que tú le sueltes toda la información y así él, en un momento dado, poder descubrir el secreto con otras personas de la manera que te hemos estado compartiendo. El chismoso, amada persona, su proceder es que tiene un oído tan grandote y tiene unas palabras tan suaves para poder convencerte de que tú sueltes la información, de que tú le digas lo que él está interesado en querer conocer. ¿Para qué? Para después él descubrir el secreto con otras personas y dañar la reputación o dañar a la persona que él quiere afectar. Así se procede y así se conduce el chismoso, y tú debes de saberlo ubicar para que tú no caigas en el juego del chismoso y no tengas esa orejota chismosa inquieta y tengas aún también mucho cuidado con tu boca y con tu lengua de no estar cayendo en el chisme. ¿Cómo más también se comporta el chismoso? ¿Cuál es el proceder del chismoso? El chismoso también puede llegar inclusive a ser una persona hipócrita. Quiero decirles que el chismoso muchas de las veces es una persona hipócrita. Ejemplo, te voy a dar testimonio de una mujer aparentemente agradecida, de una mujer que tenía muchas ganas de decir públicamente ante sus compañeros de trabajo el bien que le había hecho una persona cuando ella inició a laborar en ese lugar de trabajo. En una reunión con todos sus compañeros, esta mujer dijo ante todos ellos, yo estoy muy agradecida con la persona fulana de tal, porque ella me recibió, porque ella me atendió, porque ella me abrió las puertas de su casa, etcétera, etcétera. Yo no conocía a nadie en el trabajo, no conocía a nadie para que me pudiera orientar y todo, y ella me ayudó mucho, y yo le agradezco a ella todo lo que en un momento dado hizo por mí, y ahí estaba inclusive la persona que le había echado la mano a esta mujer, aparentemente agradecida. Pero amada persona, lo tremendo es que 2, 3 días después vuelve a haber una reunión, pero la mujer que había apoyado, según a esta mujer agradecida, a esta persona que había agradecido 2 días o 3 anteriormente, al no estar ella presente, la que había apoyado a esta mujer empezó a utilizar esos bocados suaves, ese chisme, y empezó a hablar ante todo, una vez más ante sus compañeros, todo lo contrario, empezó a hablar muy mal de su compañera sin que ella estuviera presente, esa compañera que le había ayudado, y empezó a infamarla, empezó a calumniarla y empezó a decir tantas cosas que tú dices, caray, qué hipócrita fue
fue su manera de proceder de esta mujer. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Empezó a hablar chisme tras chisme, calumnia contra aquella compañera que le había tendido la mano. Proverbios muy bien la describe. Dice la Biblia, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Oh, amada persona, yo espero que ninguno de los presentes sea una persona hipócrita, una persona chismosa. Y si Dios te está mostrándote que eres un hipócrita y una persona chismosa, es para que tú te arrepientas de tu pecado. Es para que tú dejes de ser una persona chismosa. Es para que tú dejes de tener un oído grandote y quererte enterar de cosas que no te tienes que enterar, de que no es de tu incumbencia. Y que ya no seas una persona chismosa y dejes de ofender al Dios de los cielos y dejes de ofender a tu prójimo. Cuarta característica del proceder de un chismoso. El chismoso, al ser una persona hipócrita, al ser una persona que tiene un oído grandote para querer escuchar y para poder hablar esos bocados suaves, ¿en qué más va a caer el chismoso? En calumnia. Entonces el chismoso es un calumniador. Fíjate lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 15, versículo 1 al 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, ese es el que va a morar en el monte santo de Dios, en el tabernáculo. Su vida va a ser agradable delante de Dios. Aquella persona que anda en integridad, que hace justicia y habla verdad en su corazón. Y habla verdad en su corazón. Dice el versículo 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo con su lengua, a través de la calumnia, a través del chisme, a través de la lengua pecaminosa, ni admite reproche alguno contra su vecino. Amados, el proceder de un chismoso es esto que estamos viendo en el libro de los Salmos. Es un calumniador y un chismoso no va a ser agradable su vida delante de Dios. No es agradable su vida delante de Dios, porque no es una persona íntegra, no anda en justicia, no habla verdad en su corazón, mucho menos en su boca. Es una persona que calumnia con su lengua, que calumnia con su boca, porque anda de chismosa, porque anda de chismoso, haciendo mal al prójimo. Pero también la Biblia dice que tú no debes de admitir reproche alguno contra tu vecino. No tengas un oído grandote, amada persona. Aguas con esos oídos inquietos, oídos grandotes, chismosos, que quieren descubrir el secreto también. Quieren enterarse de ese chisme, de ese bocado suave. Amados, Dios no quiere que esta congregación sea una congregación chismosa. Dios no quiere que tu vida ni en tu hogar abunde el chisme. Haya chisme en su casa, en tu boca, en tu vida. Dios no quiere eso. Quinta característica del proceder de un chismoso. El chismoso, como ya lo mirábamos al inicio, es una persona contenciosa también. El chismoso es contencioso, no solamente es un calumniador, también es contencioso. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 26, versículos 20 y 21. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Pero dice el versículo 20, sin la leña se apaga el fuego. O sea, al no haber leña, pues el fuego se apaga. Pero dice, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Pero donde sí hay chismoso, ¿qué es lo que va a haber? Contienda tras contienda. Y va a estar ese fuego consumiendo, dañando, llegando a afectar los corazones, las familias, a muchas personas y ofendiendo al Dios de los cielos. Una persona chismosa es una persona contenciosa. Veamos lo que dice el Nuevo Testamento del proceder de un chismoso. Porque algunos dirán, hermano, pero es que usted está sacando puros pasajes del Antiguo Testamento.
como si nada más el chismoso existiera en el Antiguo Testamento. No, amada persona, en el Nuevo Testamento Dios también nos advierte de las personas chismosas, tanto como en el Antiguo Testamento, como lo hemos estado viendo. ¿Qué nos dice entonces el Nuevo Testamento del proceder del chismoso? Fíjate lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Amados, principalmente los que se tienen que guardar del pecado del chisme son las mujeres, pero también los hombres. Yo sé que aquí la Biblia específicamente se refiere a las mujeres, porque las mujeres van a tener esa tendencia o esa debilidad, la cual se tienen que cuidar mucho. Entonces la Biblia dice que hay mujeres que aprenden a ser ociosas, y la ociosidad, esos tiempos muertos que la gente a veces no hayan qué hacer en esos tiempos muertos, y como no hayan qué hacer, entonces andan de casa en casa. Aguas con esas personas, o si tú eres una mujer que andas de casa en casa, yo no sé qué estás haciendo de casa en casa. Seguramente tienes una boca chismosa, una lengua chismosa y un oído grandote. Y bueno, dice la Biblia que hay mujeres que se la pasan así porque tienen ociosidad. En lugar de aprovechar su tiempo en cosas positivas, andan de casa en casa, y no solamente andan de ociosas, dice la Biblia, sino que también andan de chismosas y entremetidas, hablando bocados suaves, hablando lo que no se debieran. Entonces aquí la Biblia nos deja ver que las personas chismosas son ociosas, son personas inactivas, que tienen mucho tiempo para chismear, y en lugar de aprovechar su tiempo haciendo algunas otras cosas productivas, o buscando de Dios, leyendo la Biblia, orando, o haciendo algún bien al prójimo, o ocupándote en algo positivo, no, ahí está la persona en el chisme. Ahí está en la casa, de casa en casa, chismeando y chismeando. Y por eso a esas personas chismosas te las puedes encontrar a cada momento en las redes sociales chismeando. Están en cada momento chismeando. Ahí están en Facebook, viendo allí, viendo acá, viendo qué imagen, qué acaba de subir aquella. Cómo se vistió, cómo se pintó, cómo se peinó, y andan allí mensajeando. Oye, ¿ya viste cómo se peinó fulana de tal? Mira, te aconsejo que te metas al Facebook para que veas cómo está de greñuda. Mira, que para que veas cómo está su pintado. Chismosa, eso es lo que eres, es una persona chismosa, que estás pecando delante de Dios. Con la boca, con tu lengua, eres una chismosa. Y Dios quiere que te arrepientas. Dios no te dio tu lengua, Dios no te ha dado tu boca para andar chismeando, para andar calumniando, para andar de puerta en puerta, de casa en casa, o estar ahí perdiendo tu tiempo en las redes sociales chismeando y chismeando y chismeando. ¿Qué no te cansas de chismear, amada persona? Y no quedando conforme. Las personas que andan de ociosas van a rematar, no quedando conforme me refiero en las redes sociales, en el Facebook y todo ese tipo de cosas, van a rematar a las casas. Van a las casas para seguir con el chisme, siendo muy entrometidas. ¿En qué sentido? Preguntándole a las personas, ¿y qué vas a hacer mañana? ¿Y qué vas a hacer pasado mañana? ¿Y qué vas a hacer el año que viene? No me digas, cuéntamelo todo. Ándale, mira, que no soy tu amiga. Eres chismosa, eres un chismoso. Ya deja tu chisme, amada persona. Deja de ofender al Dios con tu chisme. Deja de andar de entrometida, de entrometido con tu prójimo. Por favor, compórtate de una manera correcta. Ya eres una persona adulta, grande. Ya eres un adolescente de 14, 15 años. Compórtate como tal, por favor. No andes de chismosa, no andes de chismoso. Quiero decirles, amada persona, que también el chismoso, hay chismosos que son pasivos. Hay chismosos que son pasivos. Son los que solamente les gusta enterarse lo que hacen o dejan de hacer otras personas. A eso me refiero a los chismosos pasivos. Repito, son los que solamente les gusta enterarse lo que hacen o dejan de hacer otras personas. A tales chismosos pasivos se les conoce o se les llama comunicadores de la farándula.
Y aquí podemos ver en esta imagen a estos chismosos de la farándula, que a mucha gente mexicana les gusta verlos. Les gusta entrometerse, les gusta enterarse de los chismes de los artistas, de los cantantes, de los actores, qué se ponen, qué no se ponen, si se pintaron o no se pintaron. Son una bola de chismosos. Eso es lo que son, puros chismosos. Y la Biblia condena el chisme, porque el chisme ofende, el chisme lastima al Dios de los cielos y lastima al prójimo. ¿Y cómo le gustan a los chismosos pasivos ese tipo de programas? Definitivamente. Programas muy particulares que recuerdo hace algunos 20, 30 años que estaba Laura Broso y no sé qué tantas más. Puro chismoso. Y ahí estaba la gente viendo los chismes, esos programas sin sentido. Hay todo ese tipo de personas que se la pasan viendo ese tipo de programas es porque están de ociosos. Les gusta el chisme, tienen un oído grandote para el chisme. Amada persona, con todo respeto se lo digo, deje de andar de chismoso. Ya deja de andar de chismosa. Si es así tu caso, por favor, arrepiéntete de ese pecado. Es horrible lo que tú estás haciendo si eres un chismoso. Deja de chismear. Hemos visto hasta ahorita cómo se conduce entonces un chismoso o la radiografía de una persona chismosa. ¿Cuál es el propósito del chismoso? Siguiente punto de esta enseñanza. ¿Cuál es el propósito del chismoso? Dice Proverbios capítulo 6, versículo 19. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. En el contexto de este capítulo, en Proverbios 6, te das tu cuenta los pecados que Dios abomina, que Dios detesta, que le desagradan mucho. Entre esos pecados que son 6 o 7, si no mal recuerdo, Dios nos deja ver en su palabra qué pecado Él abomina. ¿Cuál? El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y sembrar discordia es aquellas personas que quieren que se enemisten, que se separen, causar enemistades contra sus semejantes, con toda la intención para lo siguiente que dice Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta los mejores amigos. Así es, amada persona. Ese es el propósito del chismoso. Es hablar mentiras. Es sembrar discordia entre hermanos, que se vayan a distanciar, que se separen, que dejen de amarse, que dejen de estar juntos. El chismoso eso tiene como propósito, sembrar discordia entre hermanos. Aguas con los chismosos porque su intención es que tú te apartes de una muy buena amistad que tú tengas. Una muy buena amistad que tú tengas. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 17, versículo 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Y eso es lo que va a hacer el chismoso. Va a divulgar la falta, va a descubrir el secreto, porque quiere generar una enemistad, quiere separar a los mejores amigos. ¿Por qué quiere hacer eso el chismoso? Muy probablemente porque el chismoso tiene envidia en su corazón, porque tiene celos amargos en su corazón contra su prójimo. Y por eso quiere aventar esos bocados suaves, esos chismes venenosos, para separar a los mejores amigos, para que se enemisten, para que se vuelvan enemigos, tengan enemistad contra su prójimo. Ese es el propósito del chismoso y por lo tanto hay que tener cuidado, porque el chismoso quiere que tú dejes de tener tu amistad, y me refiero a buenas amistades. Siguiente punto de esta enseñanza: recomendaciones para no ser chismoso. Primera recomendación, Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. Esta es la siguiente recomendación, segunda parte del versículo 19, Proverbios 20:19. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Amada persona, primera recomendación: no te entremetas con el suelto de lengua.
O sea que si llega ahí el chismoso, fíjate la buena que te traigo. Ya te sabes la buena, aguas, no lo escuches a ese chismoso. Si nomás va a andar ahí chismeando, amada persona, dice aquí la Biblia, no te entremetas con el suelto de lengua. Y aquí entremetas en el hebreo significa comprometer, mezclar o participar. En pocas palabras, no te entremetas tiene que ver, no te mezcles con el chismoso, con el suelto de lengua, no participes, no pongas una oreja grandota, porque si no, tú también vas a caer en el chisme, vas a ser un chismoso pasivo. Entonces hay que tener cuidado, amada persona. Toma en cuenta esa recomendación. Fíjate lo que dice la Biblia con respecto a aquellos que son entremetidos, que se entremeten. 1 Timoteo 5:22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Amada persona, que si llega ahí el chismoso con sus bocados suaves a decirte cosas negativas de otra persona que no tiene que decir, no pongas atención a esos chismes. No participes de pecados ajenos. Consérvate puro. No ensucies tu oído, no ensucies tu corazón de tantos bocados chismosos. Siguiente recomendación. Salmos capítulo 15, versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Cuál es la siguiente recomendación aquí? No admitas reproche alguno contra tu prójimo. Que ahí viene la gente hablándote mal de tu amigo, de tu amiga, de tu familiar. Fíjate lo que es esto, y mira lo otro, y esto, y puras pestes se está hablando, puros chismes. Y amados, muchas de las veces lo que dice el chismoso, en su gran mayoría lo que dice el chismoso, no es cierto, es mentira, porque es un calumniador, es un chismoso. Entonces no hagas caso al chismoso, ten cuidado, no admitas tu reproche alguno contra tu vecino. Y el que va a venir a decirte cosas malas y negativas de tu prójimo es el chismoso. Entonces ten cuidado con el chismoso. No admitas, por favor, ni participes. No seas partidario de un complot, de un chisme que quiera hacer una persona. Ya cuando la gente que viene y te chismea de una persona y te haces partícipe, ¿de qué manera? Pues ya ves tú a la persona con la cual se virtió el chisme, el veneno, ya andas tú como con recelo, ya lo ves mal. Es que ya el chismoso ya te envenenó. Tú ya estás participando, estás tomando partido. Qué tremendo es el chismoso de veras, pero también, amada persona, toma en cuenta esta recomendación. No admitas reproche alguno contra tu prójimo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué dice Proverbios 10:19? Siguiente recomendación. En las muchas palabras no falta pecado. En las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. En pocas palabras, pon freno a tus labios y sé prudente con tus palabras. Sí, eso es muy importante, amados. Refrena tus labios. Refrena tu boca del chisme. Ten mucho cuidado en no estar comunicando cosas que no tienes que comunicar. ¿Sí? Sé prudente. Refrena tu lengua. Pon freno a tus labios. Y sé prudente con tus palabras. Fíjate lo que dice Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. En pocas palabras, un chismoso no puede ser cristiano. Un chismoso no es un hijo de Dios. Una persona que se la pasa de casa en casa y que se la pasa en las redes sociales chismeando y de ocioso y ociosa, no puede ser cristiana, no puede ser cristiano. ¿Por qué, amados? Porque la Biblia dice que la religión del tal es vana. ¿De quién? De alguno que se cree religioso, que se cree cristiano, se cree cristiana, pero no refrena su lengua. Anda engañando en su corazón a su prójimo, anda de chismoso, de chismosa. No puede ser cristiana. Por lo tanto, pon freno a tus labios y sé prudente con tus palabras. Fíjate lo que dice Éxodo capítulo 23, versículo 1. No admitirás
falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. La palabra de Dios es muy clara y es bendita y es preciosa. La Biblia nos enseña, amado hermano, amada hermana, amada persona, que no debemos de admitir falso rumor. Ya lo hemos repetido algunas ocasiones que en los pasajes anteriores, porque Dios quiere que nos quede claro. No admitas falso rumor. Ejemplo, que tú estás ahí en tu trabajo y llega por allí otra compañera de tu trabajo y te empieza a decir, fíjate que te quiero decir lo siguiente, ¿conoces a fulana de tal? Ah, sí, pues fíjate que esta fulana de tal es así, es asá, y es así, y esto otro, y es de lo peor. Y que tú en un momento dado, en lugar de que le digas, ¿sabes qué? Tranquila, no me digas más, ¿te consta a ti? Pues no me consta, no estoy tan segura, pero yo pienso que es así. No, ¿sabes qué? Mira, a mí por favor no me vengas con ese tipo de comentarios, guarda tu lengua, etcétera, y ¿sabes qué? Yo no quiero escuchar ese tipo de palabras. O sea, no admitas falso rumor, porque normalmente aquellos que van y te dicen cosas es puro chisme, a veces es pura mentira. Y ya si tú participas y que digas, ¿a poco no me digas? Híjole, yo pensé que era así, y yo pensé que era así. Pues ya participaste en el chisme, entonces tú eres una chismosa también. Eres una chismosa, ya no solamente pasiva, sino aún también ya con tu lengua están tus bocados suaves chismosos. Amados, qué horrible es el chisme. El chisme, por favor, es un pecado delante de Dios y es un pecado ante el prójimo también. Por eso no admitas falso rumor y no concertarás con el impío para ser testigo falso. Hay que tener cuidado, no hay que prestarse para ser un testigo falso, porque eso también está mal delante de Dios. ¿Qué más dice la Escritura? Santiago capítulo 4, versículo 11. Hermanos, vamos a leer el 11 y el 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros o a otro? En pocas palabras, ¿qué nos dice Santiago? Hermanos, si ustedes son cristianos, si ustedes quieren amar a Jesucristo, no murmuren los unos de los otros, no anden de chismosos, no anden de calumniadores, no anden entrometiéndose de casa en casa, porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, o sea, no siendo justo, no siendo correcto el chisme, es mentira, es un chisme, entonces está murmurando de la ley, está chismeando de la ley, está aplicando mal la ley y juzga a la ley. Murmura de la ley y juzga la ley. En pocas palabras, se están metiendo con Dios. Los chismosos están en serios problemas con Dios. Porque alguien que quebranta la ley, amado, no es hacedor de la ley. Hay que tener cuidado con la murmuración, hay que tener cuidado con el chisme. ¿Quién eres tú? Dice la Escritura. ¿Quién eres para que juzgues a otro? En pocas palabras, que tú estés hablando las faltas de alguien innecesariamente o juzgándolo cuando tú tienes una viga en tu ojo. ¿Quién eres tú para decirle al mentiroso, mentiroso, cuando tú eres mentiroso? O sea, Dios quiere que primero dejes tu mentira, saques tu viga y después, puede que saques tu viga de tu ojo, puedas sacar la paja que tiene el ojo de tu hermano. Amados, la Biblia es clara. ¿Qué más dice Proverbios? ¿Qué más dice la Biblia en Proverbios 21:23? Dice así la Escritura: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Cuántas almas atormentadas hay en el infierno por ser gente chismosa, calumniadora, mentirosa, rencillosa, rebelde, celosa, envidiosa, etcétera, etcétera? Hay muchísima gente en el infierno porque pecaron con su boca, pecaron con su lengua, ofendieron a Dios y ofendieron al prójimo, porque el chisme los mandó a la misma condenación eterna. Quiero decirles que hay muchísimos chismosos en el infierno, muchísimos mentirosos, están en angustias, están en tormentos,
Y jamás de los jamases el chismoso, ni el mentiroso, ni el calumniador, ni el murmurador, que está en el infierno, saldrá del infierno. Todo eso, esos chismosos y esos que pecaron contra de Dios, contra su prójimo, con su boca, con su lengua, etcétera, que ahorita están en el infierno, amados, ya no pueden salir. Pero tú que me estás escuchando ahorita, que estás escuchando esta palabra, y eres un chismoso, eres un calumniador, eres un murmurador, eres un quejoso, quejosa, envidiosa, etcétera, arrepiéntete, arrepiéntete, deja tu mala manera de vivir, arregla tu vida con Dios y arregla tu vida con tu prójimo, cambia tu proceder, deja de andar utilizando tu boca chismosa, tu lengua calumniadora. El chisme es un pecado grave ante los ojos de Dios. Arrepiéntete, eso es lo que dice Dios en su palabra. Guarda tu boca, guarda tu lengua, porque si tú haces eso, tu alma guardarás de angustia. Agradarás al Dios de los cielos, agradarás a tu prójimo y vas a guardar tu alma, tu oído. Qué importante es que atiendas a estas recomendaciones que estamos compartiendo bíblicamente. Recomendaciones para no caer en el pecado del chisme, para guardar. ¿Qué más dice? Última recomendación, Proverbios 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. En pocas palabras, dice aquí la Biblia que aquella persona que tiene un espíritu fiel lo guarda todo. No descubras el secreto. Si de alguna manera alguien te abrió su corazón y te comentó ciertas cosas, situaciones en su vida, no es para que tú lo saques a relucir con otras personas, chismeando, para hacer ver mal a la persona. Aunque sean cosas ciertas, no es para que tú andes divulgándolos con toda la colonia, en toda tu casa, o en toda la ciudad, o en todo el país. La Biblia dice que el espíritu fiel lo guarda todo. Amados, yo sé que hay en ocasiones que hay personas que puedan llegar a decirte, fíjate que me está pasando esto y esto otro, y por lo siguiente te quiero comentar, pero no se lo digas a nadie, te quiero comentar que me voy a suicidar. Amada persona, ahí inmediatamente tú no tienes que hacerle caso a la persona que te dijo que se va a suicidar. Tú tienes que decirle, no te suicides, por favor, tú eres valioso, eres importante. Y el hecho de que tú vayas y le digas a los familiares de esta persona que se quiere suicidar, que te dijo eso, que tú le digas, miren, él va a hacer esto, me dijo esto, me preocupa, se quiere quitar la vida. Eso no es chisme. Eso no es chisme, amada persona. Es cierto que tú estás descubriendo algo que la persona te dijo, te comentó que quiere hacer, pero tú bien sabes que eso que quiere hacer es para su mal. Entonces allí si tú vas y le dices, miren, él está haciendo esto, tengan cuidado, por favor, eso no es chisme. Y bueno, si alguien tiene dudas, inquietudes al respecto, estamos para servirles. Con todo gusto podemos ayudarles y orientarles y aconsejarles según lo que dice la palabra de Dios. Entonces, última recomendación, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Amada persona, cuida tus palabras. Guarda tu corazón del chisme. Lo que manda Dios, siguiente punto de este estudio, ya estamos por finalizar, lo que manda hoy Dios a una persona chismosa. Te has descubierto o te has evidenciado, o Dios te ha evidenciado diciéndote que eres un chismoso. ¿Qué es lo que Dios manda para tu vida si es así tu caso? Efesios capítulo 4, versículo 29. Eso es lo que Dios manda. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En pocas palabras, amada persona, ya no utilices tu boca con palabras corrompidas, con palabras chismosas. Arrepiéntete de tus chismes, arrepiéntete de tu mal proceder, arrepiéntete de ese pecado, de lo que es el chisme. Deja de andar de chismosa, y arrepentirse es de que ya no utilices tu boca, tu lengua, para andar mintiendo, para andar calumniando, para andar chismeando. No, amada persona, ya no utilices tu oído para andar escuchando o descubriendo ahí el secreto. Ya no utilices tu oído para el chisme. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu boca, de tu lengua chismosa y de tu oído chismoso, inquieto. Arrepiéntete de tu pecado. Eso es lo que Dios manda.
Eso es lo que Dios te pide. Ya no utilices tu boca con palabras corrompidas. Arrepiéntete. ¿Qué más manda Dios al chismoso? Salmos 34:13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Por qué manda Dios que te guardes del mal o de los chismes o del engaño? ¿Por qué? La respuesta la vemos en el libro de los Salmos 101, versículo 5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Así dice la Escritura, amados. Al que solapadamente infama a su prójimo con su boca, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Por eso tienes que atender a lo que dice el Salmo 34:13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, del chisme, guárdalo. ¿Por qué? Porque Salmo 101, versículo 5 dice que Dios va a destruir a aquellos chismosos, aquellos que solapadamente infaman a su prójimo. ¿Qué dice Proverbios 21:23? El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Por eso es que Dios quiere que te arrepientas, porque hay un infierno que es real. Y el infierno, no solamente van a ir los asesinos que no se arrepientan, no solamente van a ir los adúlteros que no se arrepientan, al infierno van a ir también los chismosos si no se arrepienten de su chisme, a los mentirosos. Si no se arrepienten de su mentira, van a ir a parar a la condenación eterna. Amada persona, el chisme, en conclusión, lleva a una persona a más pecados. ¿Como cuáles? Lleva a la mentira, lleva al pecado de calumnia, lleva al pecado de murmuración, lleva al pecado de división y lleva al pecado de contienda. Ve todo lo que provoca el chisme. El chisme te lleva a 5 pecados más o quizás hasta más. Todos estos pecados que te acabo de mencionar, mentira, calumnia, murmuración, división, contienda, etcétera, son pecados que son bien penados en la Biblia. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Refrena tu lengua del mal. Refrena tus labios para que no hablen engaño. Apártate del mal, apártate del chisme, apártate de la calumnia, de la mentira, de la murmuración. Arrepiéntate de tu chisme y empieza a hablar verdad. Haz el bien, busca la paz. Ya no andes dividiendo a personas, o grupos o congregaciones, chismoso, calumniador. Sigue la paz, busca la paz y sígala. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que Dios manda en este día a cada uno de los que están en el pecado del chisme. Levíticos capítulo 19, versículo 16. Dice así la Escritura: no andarás chismeando entre tu pueblo, para que no atientes contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Vuelvo a leerlo. No andarás chismeando entre tu pueblo. O sea, Dios detesta el chisme aún en la iglesia, en la congregación, en los hogares, en donde sea. Pero aquí la Biblia dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. No andarás chismeando en la congregación, en la iglesia. No atentarás contra la vida de tu prójimo. El chisme puede llevar a estas circunstancias, a enemistades, a que se peleen las personas y se puedan hasta inclusive matar. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Ese es el llamado de Dios. Chismoso, chismosa, Dios te pide que te arrepientas. Dios te manda que te arrepientas. Que dejes de ser chismosa, chismoso, y que hables verdad. Que guardes tu oído. Esta palabra es para tu vida. Pero también para aquellos que quieren agradar a Dios, que se guarden también del chisme, que guarden su boca del chisme, que guarden su lengua de la calumnia, que guarden su oído inquieto del chisme también. Es una palabra para todos. Para algunos una reprensión y es un llamado a un arrepentimiento, pero para otros es para que se guarden también. Y nuestra oración a Dios, amada persona,
es la siguiente, y esa también debería ser tu oración. Esa debería ser la oración de todos nosotros. Algunos para que Dios nos guarde y otros para que busquen un perdón, un cambio de vida, un proceder, una oportunidad con el Dios de los cielos. Esta es nuestra oración y esa debería de ser nuestra oración. ¿Cuál? Salmo 141, versículo 3. Dice así la Escritura: pon guarda a mi boca, pon guarda a mi boca. Dios de los cielos, pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Terminemos esta reunión con esta oración. Cerremos por favor nuestros ojos y terminemos esta reunión con una oración. Y digámosle al Dios de los cielos la siguiente petición: pon guarda a mi boca, oh Jehová. Pon guarda a mi boca, oh Dios de los cielos. Guarda la puerta de mis labios, para no pecar contra de ti. Guarda mi oído, oh Padre, de los bocados suaves, venenosos y chismosos y calumniadores. Que no utilicemos nuestro oído para escuchar calumnias y no participar en pecados ajenos del chismoso. Padre, hoy te pedimos, como el salmista, pon guarda a mi boca y guarda la puerta de mis labios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Y te damos gracias por esta palabra. Gracias, Jesús. Amén.